Vamos a empezar pues con lo que es nuestra exposición. Por aquí tenemos lo que es nuevamente la presentación. Ya lo hicimos al inicio del video, pero nuevamente aquí lo tenemos de manera formal. Mi nombre es Edison Mota Campuzano, como le dije anteriormente, estudiante de la Universidad Dominicana OIM. La maestra que imparte esta materia es la licenciada Carlista Magallanes. La materia que imparte es literatura y el tema del trabajo, el cual vamos a tratar, es el Renacimiento. Antes de pasar a lo que son los temas a tratar, quiero compartir con ustedes esta pregunta. ¿En qué consiste esta exposición? Bueno, esta exposición consiste en lo siguiente. Esta exposición se tenía que coger un grupo, un movimiento del cual se haya tratado en el transcurso de lo que fue la clase. Y en mi opinión personal, uno de los temas que más me llamó la atención, que más me gustó, fue este, el Renacimiento. Entonces, en este momento yo le estaré hablando algunas informaciones relevantes, muy importantes, de lo que es el Renacimiento y que la quiero compartir con cada uno de ustedes. Empecemos. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Por un lado veremos lo que es el Renacimiento en su definición. Por otro lado, ¿dónde se produjo el Renacimiento? ¿Quién introdujo este término? Personajes importantes del Renacimiento, características y por último, aportes a la literatura. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. Se preguntaría usted, ¿pero dónde se llevó a cabo este movimiento? A lo que yo le daría respuesta en este momento. El país donde se llevó a cabo este movimiento fue en Italia. Como podemos ver, aquí tenemos su bandera. Hablando específicamente de dónde se llevó a cabo, ya que sabemos que fue en Italia, específicamente se desarrolló y nació en lo que es la ciudad de Florencia, esta hermosa ciudad que podemos visualizar en la imagen. Este movimiento tuvo tanta fluidez que luego se dio a conocer por todo lo que es el continente europeo, o sea, por toda Europa, como podemos ver aquí en esta imagen. Preguntaría usted, ¿qué significa el término renacimiento, verdad? Ok, en este momento yo le daría respuesta. El renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana y se aplicó originalmente como una vuelta a lo que eran los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza, tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. Este señor que podemos visualizar aquí en la imagen es conocido como Giorgio Vasari. ¿Quién fue Giorgio Vasari? El señor Vasari fue quien introdujo el término renacimiento, que procede del italiano rinascista y fue acuñado por él mismo en sus vidas de 1542 a 1550, en alusión al renacer de la cultura clásica tras el oscurantismo medieval. En la historiografía moderna, la primera definición del Renacimiento procede del historiador francés Jules Michelet. La Renaissance
en 1855, del francés, por supuesto. Mientras que la visión actual del mundo renacentista fue forjada por Jacob Burckhardt en su ensayo La cultura del Renacimiento en Italia, 1860. Uno de los inventos principales de aquella época que se llevó a cabo fue la imprenta, esta que vemos aquí en la imagen. Johann Gutenberg, este señor que podemos observar aquí, fue quien creó o diseñó lo que es la imprenta. Como le decía anteriormente, Johannes Gutenberg fue quien diseñó la imprenta, algo que se utilizaba para hacer lo que eran los editoriales. Otro invento también que se llevó a cabo en aquel tiempo fue lo que eran las armas. Tuvo una renovación muy grande, ya que en aquellos tiempos le facilitaba a los ejércitos luchar con mayor destreza, y por eso llevaron a cabo lo que fue muchas mejoras de armas de fuego. Otro de los inventos principales que resaltan en lo que es la historia del Renacimiento fue ese, una renovación extensa de lo que eran las armas, al igual que la imprenta. Artistas sobresalientes en el Renacimiento. Este señor que vemos aquí se llama Tiziano. Fue uno de los artistas sobresalientes en el Renacimiento. Una de las ventajas de los intelectuales de aquella época era que podían ser buenos pintores, pero también se podían desenvolver en otra área, como por ejemplo en la ciencia, que evolucionó de una manera extraordinaria. Este hombre que vemos aquí en la imagen es conocido como Tiziano. Fue un pintor muy conocido para esa época. Otro que también ha transcurrido al pasar de los tiempos y todavía se le conoce a la perfección es el señor Leonardo da Vinci, o Da Vinci como su nombre es escrito. Quizá usted lo ha escuchado mencionar. Hablaremos un poquito sobre lo que es este personaje. Este señor que vemos aquí fue el creador, ni más ni menos que de la pintura o de la célebre pintura, la Mona Lisa, o como nosotros lo conocemos, la Gioconda. Una parte lo conoce la Gioconda, otra parte lo conoce como la Mona Lisa. Esta pintura fue creada por el señor Leonardo da Vinci. Hablemos un poco de la Mona Lisa. La Mona Lisa es el retrato que más literatura ha generado a lo largo de toda la historia del arte. Ha dado origen a cuentos, novelas, poemas y hasta óperas. Fue una obra famosa desde el momento de su creación. El joven Rafael bebió en ella. Su sonrisa ha hecho correr ríos de tinta. Se ha visto en ella crueldad y se le ha considerado la sonrisa despiadada de la mujer que esclaviza al hombre. Citemos a Vasari. Mona Lisa era muy bella y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando, tocando algún instrumento o bromeando. De esta manera, la modelo se mantenía de buen humor y no adoptaba un aspecto triste o fastigado. Raffaello Sanzio fue otro pintor que resaltó mucho en lo que fue aquella época del Renacimiento, al igual que el señor Vasari, que Tiziano. Este fue también un grande exponente en lo que es el área de la pintura. Algunas características muy importantes de aquel movimiento son las siguientes. Primero, desarrollo de la ciencia. Cuando hablamos del desarrollo de la ciencia, hablamos de lo que es una renovación total, o sea, en el área tanto humanas como naturales.
Otra característica muy importante y que resaltamos de aquella época o de aquel movimiento era que el hombre buscaba una explicación a todo. O sea, el hombre trataba de buscar una explicación o dar una explicación a todo lo que él veía, a darle una respuesta lógica, lo que ayudó a tener muchos avances científicos. O sea, todos esos avances científicos que se llevaron a cabo fue gracias a que el hombre buscaba una explicación racional para todo. A pesar de que ellos buscaban una explicación para todo, eso le convino mucho, ya que a través de eso tuvieron lo que son muchos avances científicos en aquella época. Nicolás Copérnico. Se preguntaría usted quién fue Nicolás Copérnico. Ok, hablemos un poquito de este señor que resalta muchísimo en lo que es este movimiento o en aquella época medieval. Hablemos, Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero del año 1473 y murió el 24 de mayo del año 1543. Es considerado el máximo representante de la ciencia moderna y también de la astrología renacentista. Él descubrió que no eran los astros que giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y los demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Y esa fue la teoría más conocida y famosa de la Edad Moderna, llamada heliocentrismo. O sea, en esta teoría llamada heliocentrismo, Nicolás Copérnico trataba de dar a explicar que que no eran los astros que giraban en torno a los planetas, en torno a la Tierra, sino que era lo contrario. Los planetas, la Tierra, giraban en torno a los astros, o sea, en torno al Sol. Teoría que fue muy aceptada y conocida hoy por muchos. Bueno, esta ha sido nuestra exposición, esperando de antemano que haya sido de mucho agrado para todos los oyentes, todos los lectores, todos los seguidores de este blog caminando hacia el éxito.com. También le damos la gracia a la licenciada Carlita Magallanes que nos dio la motivación para hacer o crear lo que fue este video. Gracias a cada uno de mis compañeros también que me ayudaron en la elaboración de este video y le exhortamos a que cada día nos sigan para que puedan ver más informaciones interesantes de lo que es el camino hacia el éxito. Gracias. Edison Mota estuvo con ustedes.